En esta ayuda la idea es tratar una introducción a los filtros pasivos, la generación de estos circuitos usando síntesis vista ya en el capítulo anterior. En cuanto a la introducción, vamos a plantear, en primero que todo, que una señal con periodo t puede expresarse como una sumatoria de sinusoides con frecuencias omega 0, 2 omega 0, 3 omega 0 y diferentes armónicos de esta hasta n componentes. Esta combinación se conoce como la serie de Fourier y puede expresarse matemáticamente de esta forma. Vemos entonces que es una combinación de senoidales con frecuencias omega 0 y sus armónicos 2 omega 0 y sucesivos hasta n omega 0. Esto puede expresarse de una forma compacta, esto es, compactando este coseno y este seno correspondiente a la frecuencia omega 0 en un coseno con suma de argumentos y los coeficientes A1 y B1 correspondiente a la frecuencia omega 0 se combinan en un único coeficiente C1. De una forma mucho más compacta es posible expresar una función f de t periódica como una combinación lineal, esto es una sumatoria, de cosenoidales con argumentos, suma de frecuencias y fases con la sumatoria yendo de 1 hasta infinito y el correspondiente nivel de C. Recapitulando entonces esa función a la que hemos llegado, decimos que la frecuencia fundamental de la señal estará dada con la mínima frecuencia que aparece en la sumatoria y estará dada como 2pi sobre el periodo mencionado hace un momento. Los demás términos de esta serie se conocen como armónicos de esta frecuencia omega 0 y vamos a decir que para que esta sumatoria converja, los elementos de estos coeficientes que acompañan la función cosenoidal deberán ir disminuyendo progresivamente, esto es, el término C sub n deberá ser menor que el término inmediatamente anterior C sub n menos 1. En cuanto al ángulo, phi sub n será la fase del armónico enésimo que acompañará al elemento C sub n. Generalmente se describe la serie de Fourier como una función de forma compleja, para eso entonces aparece la función exponencial, en donde C sub n es un número complejo que tendrá entonces magnitud y fase, que escrito de forma de ecuación tendremos aquí la magnitud y este será el término que corresponde a la fase. Los coeficientes complejos de la serie se determinan según esta ecuación, que involucra entonces una integral y tiene como argumento de entrada la función que queremos representar. Cuando no tenemos el caso de que la función no es periódica, pues la sumatoria se convierte en una integral que involucra entonces el factor f de omega, que se conoce como un número complejo y al cual se le llama la transformada de Fourier. Como todo número complejo, esa transformada también puede ser expresada en términos de magnitud y una fase. Ahora, la transformada se calcula directamente a través de esta ecuación que involucra nuevamente una integral con argumento de entrada a nuestra función que queremos representar en el tiempo. Ahora, un filtro, que es el tema que queremos tratar, es un sistema pasivo o activo, eso dependiendo de los elementos que la componen. Es un sistema que deja pasar cierta banda de frecuencias de una señal de entrada. Teniendo en cuenta una analogía entre la transformada de Laplace y la transformada de Fourier, podemos representar un sistema como este, que tenía un voltaje de salida y voltaje de entrada con su correspondiente función respuesta al impulso en la variable S. Haciendo el cambio de variable S igual a j omega, pasamos al dominio de Fourier, en donde aplican todos los conceptos vistos para Laplace. Ahora, en diversas aplicaciones de la ingeniería pues se hace necesario diseñar y usar filtros para retener o seleccionar cierta banda de frecuencias. La banda que se quiere retener se tratará o se intentará dejar igual a la entrada y los demás elementos deberán ser atenuados. Para propósitos prácticos se suele trabajar no con la función de voltaje directamente, sino con la función de atenuación, en donde la relación es voltaje de entrada sobre voltaje de salida. La idea es entonces ver cómo cambió la salida respecto a la entrada del sistema. La función de magnitud entonces de esta atenuación será simplemente tomar el valor absoluto de la relación ya planteada y es muy común usar términos de decibelios, para lo cual entonces calculamos el logaritmo de nuestra magnitud y multiplicamos por un factor de 20. De acuerdo con la banda de frecuencias que el filtro debe dejar pasar, los filtros se pueden clasificar de la siguiente manera.
primero de ellos será el filtro pasabajas. Este es un tipo de filtro que deja pasar la banda de frecuencias comprendidas entre la frecuencia 0 y una primera frecuencia omega p. Este será el rango de frecuencias en donde la señal no será modificada. Por encima de estas frecuencias, entonces la señal será atenuada. El segundo ejemplo sería el filtro pasa-altas. En este caso se deja pasar la banda de frecuencias a partir de una banda de paso omega p. En este caso entonces hablamos que para frecuencias menores a este omega p serán las frecuencias para las cuales la señal de entrada será atenuada. Para el caso de un filtro pasabanda, la idea es dejar pasar una frecuencia o una banda de frecuencias con un rango comprendido entre una frecuencia mínima omega 1 y una frecuencia máxima omega 2. El cuarto y último caso será entonces el filtro rechazabanda, en donde el objetivo es atenuar una banda especial de frecuencias que estará comprendida entre omega 1, la frecuencia mínima, y omega 2, la frecuencia máxima. Este rango coincide con el anterior, pero la diferencia es que el filtro pasabanda deja pasar las bandas o las frecuencias en ese rango y el rechazabanda las atenúa. Si quisiéramos ver la gráfica o la representación gráfica de una función de atenuación ideal, plantearíamos entonces que en la frecuencia de paso, es decir, la frecuencia para la cual el filtro empieza a actuar, habría un cambio brusco, un cambio ideal, un cambio inmediato en cuanto a la atenuación aplicada a la señal de entrada. Definimos entonces los valores de atenuación máxima, ¿sí?, como aquella atenuación máxima que permitiremos sea realizada sobre la señal que nos interesa, y la atenuación mínima, aquel nivel de decibelios que exigimos para que las señales que no nos interesan sean atenuadas. En la práctica, pues estos cambios bruscos e ideales no son posibles. Lo que se hace necesario es que se cree una banda de transición. Esto es, a partir de estos modelos ideales es necesario llevar a un modelo como este, en donde vemos que el cambio ya no es brusco, y este tipo de cambios es lo que se puede realizar en la práctica. Aparece entonces una nueva frecuencia. En el modelo ideal solo teníamos la banda de frecuencia a partir de la cual se empezaba a atenuar. Aquí existe una banda de transición que va desde el valor omega p, que denominamos frecuencia de paso, hasta el valor omega s, que será la frecuencia de rechazo. Entonces el espacio comprendido entre omega p y omega s será el rango de frecuencias que necesita el sistema para pasar de la atenuación máxima a la atenuación mínima exigida en el diseño. En cualquier caso debe cumplirse una condición, y es que la magnitud de la función de atenuación en decibelios siempre debe estar por debajo del valor A máximo permitido para el caso de la frecuencia de paso y siempre por encima del valor A mínimo determinado para valores superiores a la frecuencia de parada. Como caso especial, revisaremos entonces la función de transferencia de un filtro tipo pasabaja de orden 2 y diremos que presentará dos ceros de transmisión en el infinito. Recordemos entonces que los ceros de transmisión se determinan rápidamente mirando la diferencia entre la potencia del numerador y la potencia del numerador. En este caso entonces tendremos siempre dos ceros de transmisión en el infinito. En esta función de transferencia típica de un filtro pasabajas de orden 2, tendremos que los valores de k, de A1 y A0 ubicados en la función de transferencia estarán determinados directamente por la función de aproximación, es decir, las funciones matemáticas que usemos para el cálculo del filtro. Si generalizamos o digamos estudiamos lo que es la función de atenuación en términos de lo que podría ser un diagrama de Bode, tenemos un factor de este tipo cuya función de atenuación, por ser de orden 2, tiene una pendiente de 40 dB por década positivo en este caso. Si queremos generalizar para filtros de mayor orden, 3 y superior, lo que tenemos entonces es que el diagrama asintótico de Bode de magnitud de atenuación pues tendrá una banda de transición con una pendiente que será 20 decibelios pero multiplicada por el orden del filtro.